Era una de las primeras propuestas que hacía pública MDIC tras las elecciones del pasado mes de mayo y se ha debatido este jueves, 60 días y 3 informes jurídicos después de que se iniciara el proceso para su presentación ante el Pleno. Nos encontramos con que alrededor de 60 días después, alrededor de 3 juntas de portavoces después, alrededor de 3 informes jurídicos emitidos por la misma persona, por la secretaria general después, y por lo que se ve alrededor de muchos quebraderos de cabeza, de más de uno después, al fin ha llegado el momento de debatir esta propuesta, que es la primera que trasladaba nuestro grupo municipal al conocimiento de los concejales aquí presentes. Un debate, el de la devolución de competencias, que pese a que todos los grupos han señalado su voto a favor, no ha estado exento de polémica, poniendo de manifiesto la división entre los grupos de la oposición, especialmente entre el PSOE y el resto, y que ha quedado de manifiesto en las interrupciones del diputado del PSOE, Juan Gutiérrez, a la portavoz de MDIC, y que ha culminado con las acusaciones de compadreo de esta ante las actuaciones de PSOE y PP. Y no, señor Gutiérrez, esto no es teatro. El teatro lo hacen ustedes cuando aquí dicen una cosa y ahí dentro hacen otra. No está usted en su turno de uso de la palabra. No está usted en su turno de la palabra. Yo no me llamo señora Fati, fíjese. Yo me llamo Fátima. Por favor, señor Gutiérrez. Fuera de la polémica, el principal punto de debate se ha basado en la presentación de una enmienda aclaratoria por parte de MDIC, en la que establecía que la devolución de competencias debería desarrollarse según establece la ley, matizada por otra enmienda del PSOE que incidía en que deben de reformarse los reglamentos de la Asamblea y el Consejo de Gobierno, iniciándose esta reforma dentro del mes de septiembre para que las competencias recaigan sobre el organismo que corresponda, Pleno, Consejo de Gobierno o Presidencia de la ciudad. Intenta discernir lo que es el reparto de competencias entre el Consejo de Gobierno, el presidente y el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, a nuestro juicio, el informe citado tampoco deja rotundamente claro el reparto de dichas competencias y, además, advierte que solo puede solucionarse o solventarse el mencionado reparto con la reforma del reglamento de la Asamblea y del Consejo de Gobierno y los servicios de la Administración. La cita ha servido además para que tanto el grupo proponente como Caballas hayan recordado al Gobierno que ya no se encuentra en una posición de fuerza como cuando contaba con la mayoría absoluta. Motivo de peso han señalado para que las competencias de recursos humanos, contratación e inversiones sean devueltas a la sede de la soberanía popular, el Pleno de la Asamblea. Durante 24 años, como digo, se ha hurtado a esta Asamblea no ya la capacidad de decidir, porque las mayorías absolutas hubieran permitido sacar adelante lo que propusiera el Ejecutivo, sino la discusión sobre asuntos que le son enteramente propios a esta Asamblea y que, sin embargo, se han venido impidiendo. Para nuestro grupo municipal está claro, 9 concejales no pueden decidir reunidos en Consejo de Gobierno lo que hacen con nosotros, con los ceutíes y con el futuro de esta ciudad. En los últimos 20 años, el Pleno de la Asamblea ha estado monopolizado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Mayoría absoluta legítima, porque es la que habían votado los ciudadanos de Ceuta. En esta legislatura, esta mayoría absoluta desaparece. Y por lo tanto, creemos que es una cuestión de salud democrática que la legitimidad soberana del pueblo de Ceuta debe estar en este Pleno.